¿Te gusta el diseño, la ilustración y la creación de proyectos profesionales y quieres aprender sobre Affinity, la nueva herramienta de diseño profesional gratuita de Canva? Tienes que ver este video. Les doy la bienvenida a este video que sé que muchas personitas lo habían estado pidiendo y esperando sobre un tutorial de Affinity, la nueva aplicación de Canva que realmente llegó a revolucionar un poco todo este tema del diseño. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que puedas seguir viendo este tipo de contenido y también que le compartas este y los otros videos que tengo en el canal a personas que sabes que le pueden gustar, ya que esto nos permite crecer muchísimo más en este proyecto. Y ahora sí, para empezar con un poquito de contexto sobre qué es Affinity, esta es una nueva herramienta lanzada por Canva que reúne en un solo lugar todo lo que antes hacíamos en diferentes aplicaciones. En esta aplicación podremos ilustrar, editar imágenes y diseñar sin necesidad de movernos de una misma aplicación. Lo más interesante de esta aplicación es que promete ser gratuita para siempre, o al menos hasta este momento lo es, y cuenta con opciones extras si de pronto queremos utilizar otras funciones más profesionales de esta aplicación. Es como tener Illustrator, Photoshop e InDesign en el universo de Canva. Y aunque es una aplicación de Canva, no significa que Affinity está dentro de la aplicación que ya conocemos de Canva. Ambas son aplicaciones separadas y descargar Affinity es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de preferencia. En mi caso es Google Chrome, y en el buscador vamos a escribir Affinity. Si ven, a mí de una me aparece el link directo a la aplicación. De igual forma, yo ese link se los voy a estar dejando en la descripción del video para que puedan ir directamente a esta página. Una vez ingresamos, nos va a aparecer esto, que es donde está toda la información de Affinity y donde la vamos a poder descargar. Recuerden que esta aplicación es completamente gratuita y acá nos muestra un poquito sobre los flujos de trabajo y todo lo que esta aplicación nos ofrece, y nos hace una comparativa entre Affinity normal de forma gratuita y Affinity para los planes premium de Canva, para las personas que ya pagamos Canva Pro. Y lo único que cambia es esto de el estudio de Canva con inteligencia artificial. Las personas que tienen el plan gratuito no tienen esta posibilidad, las que paguen Canva Pro sí lo van a tener. Así que es una información súper relevante. De igual forma, les digo que la versión gratuita cumple muchísimo todas las expectativas. Así que para descargarla le vamos a dar aquí donde dice registrarse para descargar. Lo que nos va a pedir es que ingresemos con el mismo correo que tenemos en Canva. Si todavía no tenemos una cuenta en Canva, vamos a crear una cuenta y acá ya nos va a aparecer esta opción que es para Mac, para las personas que tienen MacBook, o la versión de Windows para las personas que tienen este tipo de computadora. Acá les van a salir las opciones en las que pueden descargar esta aplicación para Windows, y también nos dice que para iPad va a estar próximamente disponible. La verdad no veo la hora de que salga esta nueva versión, porque ustedes saben que yo amo ilustrar y hacer todo este tipo de diseños en el iPad, así que ya quisiera poder tenerla para poner a prueba. Así que nos va a tocar esperar un poquito. Todavía no se sabe una fecha exacta para cuando la vamos a poder tener, así que yo voy a estar súper pendiente. En mi caso, yo tengo una MacBook Pro, entonces le voy a dar en descargar para Mac. Aquí ya se nos empieza a descargar el archivo, y una vez ya se les descargue este archivo, siguen todos los pasos que les van a aparecer en su computadora para poder descargar finalmente Affinity. Una vez ya tengamos descargada la aplicación, nos va a aparecer algo así. Como pueden ver, a mí me salen ya estos dos proyectos porque la he estado utilizando, la he estado probando para poder compartirles a ustedes también todas estas cositas nuevas que voy viendo en la aplicación. Entonces, este primer cuadro que nos aparece nos muestra los proyectos que ya tenemos, ajustes preestablecidos que de pronto creamos, los proyectos recientes. También tiene lecciones para aprender a manejar un poco mejor esta aplicación. Esta es la parte de plantillas. En el caso de que nosotros tengamos una plantilla, en esta parte nos va a aparecer, y también si tenemos algún archivo, documento o un ajuste preestablecido favorito, en esta parte es que nos va a aparecer. Y para crear un nuevo documento podemos irnos a este más,
donde nos van a salir esas opciones de tamaños y lienzos para poder empezar a crear nuestros proyectos. Hay muchísimas opciones preestablecidas, así que está muy chévere y pueden explorar un poquito cuál es la versión que a ustedes más les gusta. En esta parte está como toda la información que va a tener el documento que vamos a crear. Yo voy a crear mi propio documento con un tamaño personalizado en píxeles para que sea en formato cuadrado. Acá está el formato de color. Recuerden que lo pueden cambiar de RGB a CMYK si es un archivo para imprimir, lo cual está súper chévere. Y acá hay más opciones que pueden explorar. Le doy en crear documento y automáticamente se me abre el archivo con mi mesa de trabajo. Una de las cosas que ya les mencioné que es muy interesante de esta aplicación y que yo creo que es lo que más ha llamado la atención de todas las personas es que tenemos 3 aplicaciones en un solo lugar. Es como si tuviéramos Illustrator, Photoshop e InDesign en una misma aplicación, lo cual es una locura porque podemos estar trabajando con vectores y después pasar en píxeles, o si estamos ilustrando y queremos agregarle una imagen pero queremos editar esa imagen, podemos pasar a la parte de pixel que viene siendo como Photoshop. Entonces podemos jugar un montón con estas 3 herramientas que nos brinda, que me parecen una opción muy buena. Entonces les muestro. Acá en esta partecita de arriba, donde está el logo de Affinity, encontramos estos cuadritos que dicen vector, pixel, diseño y Canva IA. Este vector es el que hace más o menos como la referencia a Illustrator, que nos va a permitir realizar diseños vectoriales, lo cual hace que si escalamos estos diseños no pierdan calidad. Si ya han trabajado con Illustrator, pues van a encontrar un montón de cosas similares a esta aplicación, lo cual va a facilitar muchísimo el trabajo en Affinity. Después, si damos clic en Pixel, miren que se abre como un nuevo espacio, unas nuevas herramientas, y esa es como la referencia a Photoshop, donde vamos a poder realizar una edición de imágenes mucho mejor. Y también algo súper interesante es que en esta parte de pixel vamos a poder encontrar un montón de pinceles si de pronto nos gusta la ilustración. Entonces acá está ya súper chévere. Y si pasamos a esta parte de diseño, nos vamos a encontrar que esta es la parte que se asemeja a InDesign, donde podemos realizar maquetas para crear revistas, documentos, nuestros portafolios. Entonces es una oportunidad increíble. Y miren que acá me aparece esta opción de Canva IA, que es lo que les decía, que si ya tienen Canva Pro van a poder tener esta opción en Affinity. Para las personas que tienen la versión gratuita no les aparece esta opción, que es donde vamos a poder utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial para aplicar a nuestros proyectos. Dentro de las herramientas que he estado utilizando de esta aplicación de Affinity, las que más he utilizado son Vector y Pixel, porque pues son las que más utilizo normalmente en mi día a día con las aplicaciones de Adobe. Y más o menos ustedes van a poder encontrar acá casi que las mismas herramientas que encontramos en estas aplicaciones, pero si tienen la duda de qué es cada una de estas aplicaciones, si ustedes dejan el cursor paradito sin hacerle nada sobre las herramientas, nos va a aparecer una breve descripción de lo que es esta herramienta y qué podemos hacer con ella. Entonces acá tenemos la herramienta de mover, la herramienta de mesa de trabajo, la herramienta nodo, esta herramienta esquina que nos permite redondear la esquina de nuestros diseños, esta herramienta de contorno, la pluma, el lápiz, la anchura del trazo, bueno, un montón de cosas. Y me gustó muchísimo que incluyeran en estas figuras como predeterminadas, figuras que normalmente no tenemos la opción en Illustrator o Photoshop. Por ejemplo, este corazón parece súper chévere y funciona igual que las otras plataformas. Para poder que esto se escale de forma proporcional, solamente dejo presionada la tecla Shift y ella va a crecer completamente igual. Si yo no la dejo presionada, pues miren, va a quedar así aplastadita esta figura. Entonces, más o menos ahí tenemos como esas cositas muy parecidas de las otras plataformas que nos van a permitir hacer muchísimo más fácil y fluido el trabajo en esta plataforma. Por acá tenemos la herramienta de texto,
Yo hace poco ya les estuve montando un tutorial súper chévere de cómo lograr el efecto glow en una tipografía en Affinity. Si no lo han visto, por acá les estaré dejando el video que se los monté tanto a Shorts como a TikTok y quedó súper chévere. Y algo que las personas se preguntan muchísimo es cómo le puedo instalar o cómo puedo importar tipografías a Affinity. Y la verdad es que es muy fácil, es como lo hacíamos normalmente en las otras aplicaciones. Lo único que vamos a hacer es ir a internet, a nuestra página favorita para descargar fuentes. Una de las más reconocidas es Dafont y nos vamos a ir a esta plataforma. Vamos a escoger la tipografía que queremos descargar. La vamos a descargar y una vez ya está descargada esta tipografía, lo único que vamos a hacer es ingresar a ella, abrimos y acá nos va a dar la opción de instalar. Este proceso es muy similar también en Windows. Yo estoy utilizando una MacBook, pero en Windows también básicamente el proceso es el mismo. Le damos instalar y miren que yo me vengo para esta partecita donde me aparecen todas las tipografías, la voy a buscar y miren que automáticamente me aparece, o sea, ya se instala la aplicación o se agrega al programa, entonces es algo súper sencillo. Acá abajo tenemos la opción de seleccionar los colores, tanto para el trazo como para el relleno, entonces está muy chévere. Y en esta otra partecita al lado derecho nos vamos a encontrar también con la paleta de colores, una rueda de color para modificarlo, muestras de color. Acá podemos modificar los trazos de las líneas que nosotros hagamos. Les voy a mostrar. Miren que yo acá puedo ampliar o bajarle a la anchura de este trazo y modificar un montón de propiedades más de estos elementos. Acá en la partecita de abajo nos vamos a encontrar con las capas, que esto también es súper similar a las otras aplicaciones de diseño, donde podemos ocultar o bloquear también estas capas, podemos agruparlas, entonces son cosas muy similares a las que tenemos en las otras plataformas. En esta parte de abajo de las capas nos vamos a encontrar con otras opciones que nuevamente les recuerdo, si dejan el cursor ahí encimita les va a aparecer el nombre de cada función, lo cual nos va a permitir guiarnos muchísimo más. Y por ejemplo, acá tenemos, si yo tengo seleccionada esta capa y le doy acá en efectos de capa, tengo un montón de opciones que le puedo modificar a estos elementos para mejorar muchísimo más todas las cositas que les queremos agregar a nuestros proyectos. En este lado tenemos una capa de máscara, tenemos los filtros que le podemos aplicar a esas capas, también tenemos los ajustes y un montón de cositas más que les podemos modificar. Esta parte va a ser casi que la misma en todas las opciones que tenemos de vector, pixel y diseño, entonces simplemente es como que vayamos integrando más estas nuevas opciones y dónde las podemos encontrar en nuestros diseños a medida que vamos experimentando un poquito esta aplicación y les aseguro que el flujo de trabajo se va a volver también muy fácil. Y bueno, algo que quería hacer con ustedes era hacer la primera ilustración en este programa. Yo ya he estado explorando un poquito estas herramientas, pero no me he animado a hacer un proyecto completo o incluso una animación en este programa, entonces estoy muy a la expectativa de cómo puede ser. En este caso voy a estar haciendo algunas cosas en pixel y otras cosas en vector, como para ir integrando ambas cositas y vamos a ver cómo nos queda. Yo ya tengo conectada mi tableta gráfica, creo que ya se las he mostrado anteriormente, si no se las he mostrado es esta, es una tableta gráfica de XP-Pen, entonces la amo muchísimo, la tengo hace mucho tiempo y la voy a estar utilizando para poder mejorar los trazos. Como en esta plataforma tenemos la opción, la increíble opción de las capas, entonces lo que voy a hacer es agregar una foto que yo tenía del boceto que hice de la ilustración que quiero pasar a esta aplicación. Lo único que voy a hacer para agregarla es irme a esta parte de arriba que dice archivo y le voy a dar en colocar. Voy a seleccionar la imagen que quiero importar y miren que acá ya me aparece en el cursor que tengo algo, solamente voy a dar clic y automáticamente esta imagen me va a aparecer acá. La voy a posicionar, miren que ya se me creó la capa con esta fotografía, yo lo que quiero hacer es bloquearla
para que de pronto no se me vaya a mover conforme voy creando las nuevas capas. También yo ya había visto una paleta de colores que quería utilizar en esta ilustración, entonces también voy a importar la imagen con los colores que quiero manejar. La voy a dejar por aquí en este ladito, también la voy a estar bloqueando, y algo que sí le voy a cambiar a esta fotografía es que le voy a bajar un poco la opacidad para que me sirva de guía. Voy a volverla a bloquear y me voy a ir a esta parte de pixel donde voy a seleccionar la herramienta de pincel con pintura. Miren que ya la seleccioné, acá me aparecen otras opciones que es pincel mezclador, pincel de sustitución de color o herramienta pixel, pero yo me voy a quedar en esta herramienta y me voy a ir a esta parte de la derecha donde dice pinceles. Le voy a dar clic y acá se van a dar cuenta la cantidad de pinceles que tenemos para utilizar en esta aplicación. Están buenísimos, tienen muchísima textura, que ustedes saben que es algo que me encanta. Entonces, la verdad están súper buenos. Vamos a ver cómo me va con esta ilustración. Voy a empezar a buscar uno que de pronto me guste. Yo quisiera algo con más textura para esta parte del cabello. Creo que voy a empezar como por esa partecita. Entonces voy a estar buscando acá el pincel que se adapte a lo que quiero. Estaba teniendo un error con mi tableta, no me la quería reconocer, pero miren, ahora sí. Acá también se maneja pues como la presión dependiendo de cómo quiero el trazo. Miren que si yo hago poca presión, pues el trazo va a salir muy clarito, pero si yo le hago mucha más presión, miren cómo sale ya de oscurito. Voy a eliminar esto y voy a volver a buscar nuevamente el pincel que yo quería. Si se pueden dar cuenta, son pinceles con muchísima textura, lo cual me parece muy chévere porque nos permite jugar un montón con eso. Voy a agrandarle el tamaño desde esta esquinita. Miren que yo le muevo el tamaño al pincel y voy a empezar a pintar. Ya tengo más o menos como quiero el cabello de mi personaje. Los comandos también funcionan casi que lo mismo a como los utilizamos en otras aplicaciones como Photoshop o Illustrator. Con Control Z yo devuelvo como los trazos que quiero borrar. Miren, así quedó. Esta partecita por acá. Voy a ir puliendo una que otra cosita que voy viendo. Recuerden que también soy nueva en esta plataforma, entonces también estoy aprendiendo un montón. Digamos que la parte de la piel, si quisiera hacérsela en vector con esta opción de pluma, entonces quiero explorar con ustedes también. Esto va a ir en una capa abajo, no se preocupen por el color ni por el trazo, que ya se lo voy a cambiar. Voy a cerrar aquí y ahora sí voy a cambiar. En apariencia, miren que nos sale tanto el trazo como el relleno, y desde aquí también podemos ocultar el trazo o el relleno, lo cual me parece súper chévere, y si damos clic ahí, también se nos va a abrir la opción de la rueda de colores. Yo acá me voy a ir directamente al cuentagotas para seleccionar el color que quiero de la paleta de colores que estuve agregando. Miren que acá parece que dañé todo lo que tenía, pero en realidad eso de las capas es un mundo increíble, y solo con yo bajar a esta partecita de acá que queda por debajo de los trazos que hicimos del pincel, miren que ella ya queda acomodada como en la parte en que debería ir. Solamente le debo organizar unas cositas. Quisiera modificarle el color porque obviamente así queda súper fuerte. Este es un color que a mí me gusta utilizar muchísimo en mis personajes, creo que lo voy a dejar en ese tono. Y también quisiera eliminar, miren, este trazo que no me quedó bien como debería ser. Entonces acá no encuentro fácilmente la herramienta del borrador, me voy a ir a estos tres punticos y acá voy a escribir borrador. Miren, acá ya me salen
todas las opciones como que tenemos. Pues puedo modificar como estos trazos para perfeccionarlos y ubicarlos en las partes que sí deben ir. Creo que así vamos súper bien. Voy a modificar eso, de igual forma después puedo perfeccionar, pero quiero mostrarles a ustedes cómo es que podemos hacer una ilustración en esta aplicación, cómo es el tiempo real de hacer una ilustración de estas y también tener en cuenta que apenas estamos probando esta aplicación, apenas estoy descubriendo un montón y esta es mi primera ilustración en esta aplicación, así que estoy súper contenta de experimentar con ella. Voy a irme acá nuevamente a Pixel por el tema que les digo que me gustan muchísimo las texturas, entonces pues obviamente prefiero utilizar este tipo de pinceles para mis ilustraciones. Voy a irme con un lápiz, vamos a ver qué encuentro porque es que hay unos muy lindos. Este es difuminado, no me sirve tanto como para lo que estoy queriendo hacer. Creo que este me gusta un montón. Voy a seleccionar otro color con el cuentagotas. Yo no sé si ustedes logran apreciar como la textura que van dejando estos pinceles, pero es súper chévere. Es una de las cosas que más disfruto yo de la ilustración digital, que me permite tener un montón de pinceles para poder experimentar. Voy a ocultar la capa donde tengo la imagen de referencia y voy a tomar este color del cabello y nuevamente la vuelvo a activar para hacerle estos detalles de la cara. Voy a buscar un lápiz, este 6B, vamos a ver si es similar al que utilizo en Procreate. Obviamente como tengo la otra capa de la imagen arriba, pues no se alcanza a ver bien los colores que tengo. Va quedando y algo que me parece súper chévere es que cuando trabajamos con estos pinceles, si le damos clic a esto que nos aparece acá, que es como un rayito, nos aparece el pincel que estábamos utilizando. Eso me parece una muy buena opción porque así podemos volver a esa capa y utilizamos en esa parte. Entonces eso sí me parece una nota completamente porque obviamente uno utiliza muchos pinceles y después no se acuerda cuál fue el que utilizó. Entonces me parece muy bacano. Voy a volver a activar esta capa y me voy a pasar a vector. Esto es una locura y voy a hacer esto, pero en color. Voy a voltearlo para que sea solamente el trazo y este sí lo quiero completamente negro para hacerle la parte del ojo. Miren que si yo creé este punto y dejo presionada la tecla Shift, me aparece como una lineecita amarilla que es como una guía para lo que estamos haciendo. Es como la guía para que la línea nos quede recta y de esta manera podemos hacer los trazos súper. Miren esta locura, ese trazo está gigante. Me gusta, creo que en ese tamaño. Voy a dar control C. Acá ya se me duplicó. Bueno, así voy con esta ilustración. Obviamente la magia de estas ilustraciones ocurre cuando agregamos ya los detalles. Miren cómo va quedando
ya el cabello, creo que voy a pasar a hacer las cejitas y bueno, así vamos, estoy muy emocionada. Obviamente estos procesos siempre son muy retadores, sobre todo cuando uno se los está mostrando a un montón de personas. Eso es lo que me gusta hacer, me encanta mostrarles y enseñarles a ustedes, así que aquí seguimos. Una de mis partes favoritas son estos corazones que siempre le dan ese detallito a mis ilustraciones. Obviamente acá creo que ya le subí mucho el tamaño a mi pincel. Siento que este pincel como que ya me casé con él, me encantó. Bueno, a este lo que voy a hacer es bajarlo de la capa del pelito. Le voy a modificar también la opacidad para que no quede tan colorido. De igual forma, recuerden que yo acá tengo la otra capa por encima, así se va viendo. Me está gustando muchísimo este resultado. Voy a aprovechar este color y este pincel para hacerle como las marcaciones de la carita para poder diferenciar y que sea como de cierto modo las sombras. Para crear una capa estoy utilizando el comando Command Shift N. Creo que en Windows sería Control Shift N. Y esto lo hago porque si yo sigo utilizando el mismo pincel y los mismos parámetros pues en una misma capa, todos los elementos se van a alojar allí y a mí sí me gusta pues como separarlos. Entonces hice eso, voy a estarle disminuyendo la opacidad a este trazo y me voy a ir acá a multiplicar y a manejar nuevamente. Oigan, tengo que confesarles que al inicio, cuando yo empecé con el pelo, dije, no sé qué tal va a quedar, pero en este momento me está encantando el resultado. Miren que es cierto lo que yo les digo, que estas ilustraciones se complementan es de los detalles realmente que nosotros les pongamos, porque si no, pues se van a ver muy planas y como que sin mucho que ver. Entonces siento que esa es la gracia de ilustrar. Voy a mermarle un poquito más a la opacidad de esta capa como para que no se note tanto. Y también a mí me gusta mucho agregarle rosadito como acá en la partecita de los ojos. Miren, así está quedando esta ilustración y estoy amando completamente. Siento que quiero hacerle más detalles al cabello y no sé si hacerle de pronto más detalles en los ojitos, pero definitivamente me voy a ir ya para la blusa porque ya es como a lo que le falta más detallito, entonces me voy a ir y me voy a centrar en esa partecita. Con el cuentagotas o el selector de color, tomo el color, vengo acá y lo modifico para que sea como más oscurito, vuelvo al pincel y le mermo el tamaño. Voy a irme ya como para la parte de los ojitos. Los voy a dejar así y quisiera agregarle textura también a lo que sí hicimos con vectores, con la pluma, porque pues obviamente lo que hicimos con pincel tiene un montón de textura y de pronto lo que hicimos con vectores pues obviamente no va a tener esa misma textura. Entonces, ahí, por acá moví algo. Bueno, me voy a ir entonces a crear una nueva capa y voy a buscar, yo he visto unos pinceles muy chéveres
que tienen un montón de textura, que son estos de aerosoles y salpicaduras. Voy a tomar este color, miren que está gigante, tiene textura, pero necesito sí que sea más grande y creo que quiero que tenga más textura. Este ya tiene demasiado, este lo podemos volver más chiqui, como para agregarle la sombrita. Lo voy a volver un poquito más grande. Miren que yo me estoy saliendo como tal de mi pintura. Voy a regresar a esta parte de las capas. Quiero modificarle un poquito la opacidad para que no sea tampoco tan fuerte. Y por aquí voy a seleccionar la capa de la piel y lo que voy a hacer es con esas capas seleccionadas voy a meter esa capa donde hicimos la textura y miren que ella va a quedar por dentro de esa capa. Algo que no tuve en cuenta es que claro, yo tenía el brazo en otra capa por aparte, entonces obviamente no le va a servir la textura que le hicimos en la capa del brazo, en la capa del rostro, perdón. Entonces voy a como volverlo a hacer. Miren que yo me estoy saliendo muchísimo. Le voy a dejar que tenga toda esa textura para que ustedes puedan ver que cuando yo lo meto acá, miren que automáticamente esa textura entra como en la capa de la piel y no queda por fuera. Aquí siento que ya vamos súper bien. Me gustaría agregarle unos detallitos más a estos corazones con el pincel que hicimos. Entonces, claro, yo no me acuerdo cuál era ese pincel, ya lo tomé nuevamente. Eso me parece una genialidad. Sinceramente, ya se los dije, pero aquí ya tomé el color. Como para hacerle estos bordecitos. Voy a mermarle la opacidad. Por último, si le quisiera agregar, que yo le había puesto por acá como unos tatuajes y creo que me voy a quedar con este pincel. Sinceramente me casé con este pincel, así yo no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero a mí me pasa un montón y es algo que les digo que a veces no es tan bueno, que es cuando nos casamos con un pincel que lo queremos utilizar para todo. A mí me está pasando acá, aunque si han visto pues también hemos utilizado como otros pinceles, pero algo que me gustó mucho de este pincel es la textura que me permite darle a mis ilustraciones, que me encanta muchísimo agregarle texturas a mis proyectos. Entonces, todos los pinceles que tienen textura son un sí rotundo para mí. Voy a utilizar otra capa para esta flor de acá. Y miren, estos son los trazos que yo le hago a mis ilustraciones. Literalmente es como si estuviera pintando con colores. Es algo que me gusta mucho porque pues me permite darle como esa textura que amo ver en los proyectos. Creo que lo voy a dejar así y me la voy a traer para la capa del brazo. Voy a seleccionar el brazo, ahí ya está. Voy a meterlo y miren que automáticamente queda por dentro del brazo, que me parece súper chévere. Así nos está quedando esta ilustración. Bueno, creo que la voy a dejar ahí. No sé ustedes cómo la están viendo. Siento que obviamente le podría agregar más detallitos, pero siento que así ya está bien. Algo que no quería dejar de mostrarles es la forma en cómo podemos exportar los proyectos. Esta plataforma nos ofrece una forma muy fácil de exportarlos. Miren que aquí mismo me está apareciendo la opción de exportar. Acá tengo la opción de PNG, JPG o SVG y acá yo puedo, miren, modificar como ese formato de exportación. Entonces es muy fácil, ahí le pueden dar exportar y si no, se pueden venir también acá archivo, exportar como plantilla, entonces está muy fácil. Y una cosa que me parece súper positivo de este programa que
pues ya les he mencionado un montón de cosas, pero es que podemos exportar en el formato de Canva. Esto significa que si en algún momento ustedes están trabajando para otra persona y esa persona les pide que les mande el editable de ese proyecto y de pronto no tiene ni Illustrator, ni Photoshop, ni ningún otro programa de diseño, pues aquí en Affinity sí le van a poder exportar ese diseño en formato Canva para que la persona lo pueda tener, lo pueda modificar. O pues si están trabajando en proyectos colaborativos o bueno, si necesitan tener este proyecto en Canva, lo pueden hacer, seleccionan acá Canva Design y automáticamente les va a exportar a Canva, entonces es algo súper positivo. Tengo que confesarles que esta aplicación ha llamado muchísimo mi atención y sé que no solo la mía, sino que la de muchísimas personas, porque siento que Canva empezó a revolucionar un poquito todo este mundo de las aplicaciones de diseño profesional, ya que las aplicaciones que más utilizamos son de Adobe y estas obviamente tienen un costo que no es nada económico. Entonces personalmente siento que esta es una muy buena herramienta que desde un inicio ya nos está mostrando un montón de cosas que podemos lograr de una forma súper profesional y a un bajo costo, incluso de forma gratuita. Me parece una muy buena opción, ya que obviamente esta suscripción a Canva es muchísimo más económica de lo que es la suscripción a los planes de Adobe, que también sé que son muy criticados, sobre todo por la forma en la que se realiza la cancelación de estas suscripciones, que tengo entendido que es súper complicado. La verdad aún no me ha pasado, entonces realmente no sé qué tan complejo es este proceso, pero siento que Canva va por un muy buen lugar y se está posicionando muy bien con esta aplicación. Este fue el resultado final de la ilustración que logramos hacer en Affinity. Déjenme saber por favor en los comentarios qué tal les pareció. Yo siento que el flujo de trabajo estuvo chévere, todo salió de una forma muy fluida. Obviamente apenas estoy explorando esta nueva aplicación y aunque yo no suelo hacer ilustraciones ni en Illustrator ni en Photoshop y pues apenas me estoy estrenando en Affinity, generalmente las hago en Procreate, siento que logré un resultado que me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención lo de los pinceles, me gustaron mucho y siento que sí es una muy buena herramienta. Si les gustó este video no olviden darle like, dejar en los comentarios qué dudas tienen sobre esta aplicación. Yo ya les he estado montando videos tanto en los shorts como en mi TikTok sobre algunos tutoriales, información sobre esta aplicación, así que los estaré leyendo para poderles seguir respondiendo todas sus dudas y tampoco olviden suscribirse, compartir estos videos con personas que ustedes crean que les puede gustar y servir muchísimo esta información y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!